A todas y todas, bienvenidos, bienvenidas a la tercera semana del Congreso Virtual del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras. Para esta noble institución es muy grato poderles saludar y sobre todo estar junto a ustedes para poder conversar de temas interesantes para su vida profesional. Hoy es día lunes, 4 de mayo, y ya les comento cuáles son nuestros tres primeros dígitos que ustedes deben de tener en cuenta y pendientes para que los puedan apuntar, y luego con los últimos tres dígitos que le estaremos dando al finalizar esta conferencia, usted pueda mandar un correo electrónico para que pueda usted pues tener su certificado total. Importante hoy, un día pues lunes que debemos de tomarlo con esperanza y alegría, a pesar de que seguimos en confinamiento, pero esto así es. Creo que lo hacemos hoy por nuestra familia, por nosotros mismos y por Honduras. Así que con ánimo y esperanza para salir de esto pronto. ¿Desde dónde nos está viendo hoy día usted? Ya nos están diciendo, vamos a ver, saludos desde Valle de Chalco, en México, gracias. También vi que la primera persona, de las primeras personas que se conectó, nos dijo que estaba aquí, desde Veracruz. Saludos a Rigoberto Martínez Durán. Tenemos entonces una buena población de diferentes partes de Honduras y de América. Gracias a todos ustedes porque están con nosotros. Saludos desde Puebla, México también. Saludos a Cricmavilla. Saludos a ustedes porque están aquí en Tegucigalpa y sintonizando también desde Valle de Ángeles. Saludo Gaby Castillo. También, pues, los que están fuera de nuestras fronteras patrias. Saludos hasta Houston a Corina Serna. Y a todos ustedes, amigos, que sin duda alguna están aquí, de saludos hasta también a Tela Atlántida, saludos hasta Salamá, Olancho y a todos los lugares donde nos están sintonizando. Qué bueno que están con nosotros, porque así es como hacemos crecer esta comunidad. Les invitamos a que puedan ustedes compartir esta publicación y que lleguemos a muchísimas más personas y asimismo podamos hacer viral lo positivo. Saludos a Danlí, como siempre nos dice nuestra amiga, y también a Minas de Oro, Comayagua. Saludos hasta la ciudad de los Orzales, San Pedro Sula. Saludos hasta Lepaera. También nos están diciendo aquí, bueno, Puerto Cortés. Muy bien, vamos a ver aquí desde Ciguatepeque, Comayagua y muchas de las ciudades de nuestro país que están conectados. Ya vamos a empezar esta ponencia, así que les invitamos a que puedan poner la mayor de la atención. Invito ya a esta sala al doctor Hugo Javier Corrales. Doctor, bienvenido a esta tercera semana en su primer día del Congreso Virtual del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es un placer para mí poder estar aquí hoy con ustedes. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen, y peor cuando estamos en cuarentena, pero aquí estamos siempre haciendo la lucha. Gracias a Dios, pues estamos bien y estamos tratando todos de salir adelante. Para mí es un honor y es un placer poder estar aquí hoy con ustedes compartiendo un poco de lo que hacemos en el diario vivir en nuestra clínica. Espero que lo que platiquemos aquí pues tenga algo de provecho para ustedes. Lo que voy a presentar hoy es algo de mi práctica privada diaria, de lo que hago. Es algo bastante sencillo, es algo básico. Sin embargo, creo que es algo que nos va a servir bastante. Vamos a hablar un poquito de lo que es... Muy bien, doctor Hugo Corrales, ¿Sí? él tiene su especialidad en prótesis bucal fija. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el Distrito Federal. Ha cursado, pues, tenido cursos de actualización y aprendizaje en las diferentes áreas de posortodoncia y también en implantología. Es catedrático de la asignatura de prótesis parcial de la Universidad Católica de Honduras, y también pues catedrático de módulos en ortodoncia y
oclusión en diferentes universidades y de manera especial en la Universidad Católica de Honduras. Es conferencista nacional e internacional y pues también participa en el Consejo de Educación Continua del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras. Líder de opinión, conferencista para 3M y también 25 años ejerciendo pues su profesión. ¿Estamos listos, doctor? Perfecto, estamos listos. Muy bien, con ustedes muy bien, con ustedes el doctor Hugo Javier Corrales. Sí, muy buenos días. Para mí es un grato honor y una alegría poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en nuestro consultorio. Como dicen los lunes, ni las gallinas pionen y peor en cuarentena, pero pues gracias a Dios hoy la más contenta creo que es mi madre que está aquí conmigo porque ella pudo echar a lavar el short y la camiseta que está usando todos estos días. Así que muchas gracias, estamos contentos porque estamos todos bien con salud. Vamos a platicar un poco de lo que hacemos a diario en la clínica, espero no aburrirles. Vamos a platicar un poco sobre resinas, trabajo con resinas, lo que hacemos en la vida diaria. Básicamente tenemos de estar haciendo adhesión ya cerca de 65 años y hoy por hoy todavía pues creo que seguimos cometiendo bastante los mismos errores, sobre todo desde los aspectos de aislamiento, que es el aspecto básico de hacer odontología adhesiva, así como también los protocolos estrictos que debemos seguir en el momento de la adhesión. Como les digo, tenemos ya muchos años de estar en esto y hoy por hoy tenemos una gran cantidad de materiales excelentes con propiedades de pulimento excelentes, propiedades de color, de todo. Sin embargo, siguen siendo materiales que son bastante eh, delicados al momento de su manipulación y su manipulación debe ser siguiendo estrictamente las normas que pone el fabricante, ¿verdad? Entonces, de lo que hablaba hoy, como les decía yo, de los dos factores más importantes que creo yo que nosotros a veces nos perdemos en nuestro consultorio, ya sea por omisión, ya sea por pereza, ya sea por un montón de cosas que dejamos de hacer, es aislar. El aislamiento en la parte de adhesión es algo importante. No existe todavía ninguna resina, ningún tratamiento de resina que funcione o que vaya a darnos un resultado adecuado cuando nosotros no realizamos un aislamiento adecuado. El aislamiento debe ser hasta donde se pueda y como se puede un aislamiento completo utilizando un dique de goma. Eso es muy importante, sobre todo hoy en día, donde el dique de goma a partir de ahora va a jugar todavía un papel mucho más protagónico dentro de nuestros tratamientos, ya que es una barrera muy importante para evitar la propagación del COVID-19 y de los aspectos de adhesión. El aspecto de adhesión es algo bien importante porque desde que salimos de la escuela nosotros a veces decimos yo ya sé hacer adhesión y eso pues todos los materiales son lo mismo, es decir, eso no es así. Muchos materiales son nuevos, muchos materiales traen nueva tecnología, traen nuevos tiempos, nuevas cosas, los cuales nosotros debemos apegarnos estrictamente siempre a las indicaciones que nos dé el fabricante. Muchas veces tenemos la mala costumbre de abrir una caja de resina de lo que estamos trabajando y lo primero que botamos son las instrucciones, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos aquellas instrucciones que vienen escritas como en 40 idiomas y vienen en un papel que parece sábana. Sin embargo, es importante que nosotros podamos abrir, podamos leerlas y podamos seguir al pie de la letra lo que estamos haciendo. Nada más quiero hacer un pequeño recordatorio, sobre todo desde el aspecto de adhesión. Como les digo, el aislamiento vamos a buscar siempre un aislamiento absoluto hasta donde podamos. Hay situaciones en las que no se puede, vamos a recurrir a los aislamientos alternativos. Sin embargo, el aislamiento absoluto es el gol, es el objetivo que nosotros debemos perseguir cuando hacemos odontología por adhesión. Adhesión básicamente es el principio fundamental que se basa en un intercambio cuando nosotros disolvemos el material inorgánico de un diente
y lo sustituimos por una resina sintética. Este es un concepto bien básico. Proceso de adhesión comprende dos fases. Una fase que comprende la remoción de los fosfatos de calcio, los cuales exponen las microporosidades tanto en el esmalte como en la dentina. Y la segunda parte, que es la fase 2, lo que llamamos nosotros una fase de hibridación, que comprende esa infiltración y la subsecuente polimerización in situ de la resina dentro de las microporosidades creadas en la superficie dentaria. Esto es el aspecto bien importante y es de las partes más críticas en el tratamiento que nosotros hacemos. Una superficie, un sustrato que esté contaminado, un sustrato que haya sido mal tratado adecuadamente, no haya sido tratado adecuadamente en la forma de grabado, en la forma de limpieza, es un sustrato que no va a aceptar en una forma correcta o no va a poder infiltrarse la resina dentro de las microporosidades en una forma correcta. La adhesión a los tejidos del diente, el resultado de la hibridación comprende una unión mecánica que es la infiltración de las resinas dentro de estas porosidades creadas, basada en un mecanismo de difusión pasiva, una difusión simple, y la otra parte es la reacción química de los monómeros funcionales que contienen nuestros adhesivos y el sustrato dentario. Es decir, nosotros no solamente ahora nos valemos de la parte micromecánica de retención, sino que aprovechamos, por ejemplo, como veremos un poquito más adelante, la infiltración, dejar cierta cantidad de hidroxiapatita sobre las fibras de colágeno, las cuales estas van a reaccionar con los grupos carboxilos del adhesivo y van a formar no solamente una unión micromecánica, sino también una unión química. Aquí quiero que veamos una cosa bien importante, quiero que entendamos una cosa bien importante. Hace muchos años, cuando yo era estudiante, a mí me decían, póngale grabador, déjele un minuto completo y cuando ese diente esté como tiza, entonces le pone el adhesivo. O sea, no es así de fácil. Nosotros debemos comprender una cosa. Primero, que el sustrato, el tejido dentario al que nosotros vamos a hacer adhesión, comprende básicamente dos tipos de sustancias. Uno, que es el esmalte, que contiene una porción orgánica muy poca, como vemos aquí, prácticamente de un 2%, un 10% únicamente de agua y prácticamente una porción mineral entre 88 y 90%. Y la otra parte que nos toca grabar es la dentina, que es la parte que nos ha dado guerra durante muchos años. Tiene un contenido mineral menor que el esmalte, tiene aproximadamente un 50%, una parte orgánica mayor, que contiene un 25%, llamémosle colágeno, y una mayor cantidad de humedad, contiene un 25% de agua. Acuérdense que la humedad es un punto bien importante y bien nocivo en el aspecto de adhesión del trabajo que nosotros hacemos. Entonces debemos mantener, como les digo, cuidado, sobre todo en el control de la humedad dentro de nuestras cavidades, no solamente en la humedad que viene del aliento del paciente, de la sangre, de la saliva, sino también de la humedad que proviene de la parte interna del diente, llámese de la pulpa, ¿verdad? No sé si ustedes han notado que a mayor profundidad que nosotros hacemos una cavidad, mayor es la cantidad de humedad que vamos encontrando en nuestras preparaciones. La Van Merwijk en 2003, ya hace bastante tiempo, clasificó los adhesivos como los adhesivos de grabar y lavar, lo que llamamos un grabado total, donde utilizamos ácido fosfórico en toda nuestra superficie. Lavamos, colocamos un adhesivo, polimerizamos. Los autoadhesivos, que son los que más utilizamos, creo, ahora hoy en día, son adhesivos los cuales tienen la capacidad ellos de poder grabar y de poder infiltrar al mismo tiempo esa cantidad de resina, evitando ese paso de lavar, secar y colocar el adhesivo. Y el otro aspecto es la adhesión de los ionómeros de vidrio, que esto pues es un tema aparte, que esto habría que tratarlo con profundidad en otro momento. Los autoadhesivos contienen monómeros ácidos que graban y condicionan el esmalte y la dentina y contienen una resina adhesiva.
Eliminan, como les decía yo, el paso de lavado, permitiendo el grabado, el acondicionado y la penetración de la resina adhesiva simultáneamente, disminuyendo el tiempo de trabajo y la posibilidad de cometer errores en técnicas de aplicación. Ya en el 2001, este señor que investiga mucho, Van Merwijk, clasifica en suaves y fuertes, los que tienen un pH menor de 1, que actúan sobre la dentina de una forma similar a los adhesivos de grabado total. Para que se hagan una idea, el ácido fosfórico tiene un pH aproximadamente de 0.5. Aquí estamos hablando también de pH menores de 1. Y los autoadhesivos con un pH alrededor de 2, lo cual lo que hace es disolver parcialmente la dentina, es decir, eliminar parcialmente el tejido inorgánico de la dentina, dejando cristales de hidroxiapatito dentro de la capa híbrida que reaccionan con los grupos carboxilo fosfato de los monómeros funcionales del autoadhesivo. Produce esto una adhesión química y la adhesión micromecánica produciendo una adhesión más duradera, que era lo que les explicaba yo hace un momento. Básicamente esto es lo que nosotros encontramos en un esmalte grabado, que esto es lo más sencillo, esto es lo que Bonocor describió desde 1955. Patrones de grabado tipo 1, ¿se acuerdan cuando Bonocor nos hablaba que grabábamos los prismas del esmalte? Y patrones de grabado tipo 2 cuando grabábamos la sustancia interprismática. Aquí en esta foto podemos ver un patrón de grabado 1 y 2, en cual podemos ver en la parte central podemos ver en la parte central grabado el prisma del esmalte, y en la parte periférica, en la sustancia interprismática, un grabado también. Esto es lo que nosotros perseguimos cuando nosotros hacemos un grabado a nivel de esmalte. La dentina, aquí podemos ver una foto de la dentina, aquí podemos ver las prolongaciones odontoblásticas dentro de la dentina. Es un tejido mucho más con más contenido orgánico, más contenido de agua. Cuando nosotros terminamos de preparar un diente, pues, definitivamente encontramos una cantidad de lodillo dentinario, que es tanto esa zona, el cual, esto estamos hablando netamente de dentina, el lodillo dentinario, el cual nos produce pues una capa encima de nuestra preparación y que bloquea la entrada del túbulo dentinario. Aquí del lado derecho podemos ver un túbulo dentinario el cual ya ha sido tratado con ácido, el cual vemos que está totalmente sin ningún elemento inorgánico. En algunos momentos podemos ver bacterias en esta zona de acá, las cuales pues también son bastante nocivas para nuestro tratamiento, porque no solamente la parte de humedad nos evita tener una buena adhesión, sino que también la parte de producción de proteínas o enzimas, como las metaloproteinasas, las cuales pues son proteínas que funcionan en enzimas que funcionan en varias funciones corporales, sobre todo en las partes cuando hay inflamación. Se liberan dentro del diente cuando hay un estímulo nocivo dentro del diente, y también las metaloproteinasas son liberadas por las bacterias, y esto produce también una degradación de nuestra resina. Por eso nosotros debemos tratar de mantener nuestro diente pues bien aislado, nuestra cavidad bastante limpia, sobre todo limpia de bacterias, para poder eliminar este tipo de enzimas. Este tipo de enzimas se van a seguir produciendo, no es que las vamos a eliminar, pero en el momento que hagamos nuestra adhesión y los mantengamos más limpios, por eso el uso de la clorhexidina, podemos nosotros tener una adhesión mucho más duradera cuando nuestra cavidad esté más limpia. Esto es lo que vemos básicamente a nivel de la dentina. Como ven en la parte superior que hay un esquema, podemos ver el túbulo dentinario que está lleno de lodillo. La capa superior también llena de lodillo, como lo vemos en la parte aquí inferior, en un corte histológico. Luego, una vez que nosotros hacemos nuestra técnica de grabado, lo que hacemos es exponer nuestras fibras de colágeno, dejar limpia la entrada del túbulo, y lo que producimos básicamente es una capa híbrida. Esa capa híbrida, que es la que estamos señalando aquí con el puntero, es esa capa donde nuestra resina se infiltró dentro de la malla de colágeno, y al infiltrarse dentro de la malla de colágeno también reacciona con los iones, con los
con la hidroxiapatita para formar también una unión química. Aquí podemos ver las prolongaciones de la resina dentro del túbulo dentinario, una capa híbrida formada por resina y por tejido colágeno, la capa de adhesivo y la capa del composite de la resina. Otro aspecto bien importante también en lo que hacemos es qué tipo de instrumental utilizamos. Eso es según la preferencia de cada quien, pero los instrumentos deben estar en buen estado. No podemos trabajar con espátulas que estén rayadas, con espátulas que estén pegadas de resina, que no le quitemos el exceso de resina cuando dejamos de trabajar o las metamos a esterilizar sucias. Las espátulas deben estar lisas. No sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, que cuando estamos trabajando con resinas, colocamos la resina y la resina se vuelve a venir despegada en la espátula, la volvemos a poner y se vuelve a venir pegada en la espátula. Entonces, esto sucede también porque la resina, pues, la espátula posiblemente ya no está lisa, la espátula tiene algo que está sucio y hace que la resina se venga pegada con ella. Entonces, nuestra espátula debe estar lisa y totalmente libre de sucios, de rayaduras, de manera que no se nos pegue absolutamente nada. El material de la espátula que utilicen es el que más les guste. Puede ser acero inoxidable, puede ser nitrito de titanio, puede ser teflón, puede ser plástico, el que ustedes quieran. Sin embargo, debe estar totalmente liso y debe ser fácil manipular. Podemos utilizar pinceles, ya sea pinceles de pelo natural, ya sea pinceles de silicón como esos que tenemos aquí. Eso depende de cada uno de ustedes. Fresas regularmente para el acabado y para el pulido utilizamos fresas de grano fino, como estas fresas de cuellito rojo, de grano un poco más fino, que son las de amarillo, y un grano totalmente fino, que son las de cuellito blanco. Estos básicamente son las fresas que yo utilizo para el acabado de mis restauraciones. Para la parte de pulimento utilizo discos de diferentes grosores, discos gruesos como este cafecito, este anaranjadito, estos anaranjados amarillos y los espirales tanto el más grueso que es el café, espirales blancos y espirales estos rosados que son los más finos. Regularmente el fabricante de este tipo de espirales recomienda utilizarlos en seco. Mi experiencia es que estas cosas funcionan mejor mojado. No sé por qué, pero yo siento que pulen mejor cuando están mojados y a una velocidad bastante baja. Bien mojado siempre a una velocidad bastante baja. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que son las resinas clase 3. Caso típico que llega a nuestro consultorio, podemos notar una resina que ya hay una filtración, un color que no es el adecuado, podemos ver la unión entre la resina y el diente. Son cosas pues que estéticamente no son aceptables para los resultados que podemos obtener ahora. ¿Qué podemos decir que falló aquí? Bueno, aquí pudo haber fallado la adhesión, falló el color de la resina y falló también la opacidad de la resina. Es decir, lo que estamos viendo oscuro no solamente es lo oscuro que es la resina, sino que también es la sombra que viene de adentro de la boca hacia afuera. Entonces, es algo con lo que nosotros tenemos que luchar y es algo que quiero transmitirles para que podamos trabajar. Si lo ven en la parte palatina, tenemos algunas caries, se mira oscuro también en la parte palatina, claro, el labio está apoyado sobre el diente y claro que tiene que transmitirse la sombra para la parte de aquí atrás. Entonces, cuando nosotros utilizamos una resina, si utilizáramos en este caso una resina únicamente de cuerpo y la colocáramos en este borde incisal, lo que vamos a lograr hacer un buen borde incisal y lo que sea, pero como la resina de cuerpo es una resina que tiene cierta, no es tan opaca, no es opaca totalmente, entonces siempre va a pasar esa cantidad de luz oscura, de sombra oscura a través de esto y nos va a dar una restauración que va a ser gris. No sé si han notado ustedes a veces cuando están trabajando, que cuando tienen la luz de la lámpara enfrente y hacen una restauración, ustedes dicen, qué bonita me quedó. Sin embargo, cuando apagan la luz y ven esa restauración con la luz que entra
ya de la luz normal, la miran gris. Y dice uno, ¿por qué me quedó mi restauración gris? Mi restauración gris me queda porque la parte interna de la boca, lo oscuro de la boca, se transmite y se trasluce hacia afuera, dándonos una sombra gris. Si nosotros utilizáramos una resina únicamente de esmalte, que todavía es mucho más translúcida que una resina de cuerpo, nuestra sombra se hace mayor. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado cuando trabajemos con resinas de esmalte, confinarlas exactamente al lugar donde las queremos, o cuando trabajemos con resinas que son translúcidas. Las translúcidas todavía son mucho más transparentes. Y en el otro caso, si nosotros colocáramos únicamente una resina que fuera de opaca, es demasiado opaca, es decir, no hay transmisión de luz y lo que vamos a tener es una restauración que va a tener el color de la resina y la transición también se va a ver en una forma bastante fea. Entonces, lo que quiero que hagamos en esta charla es que aprendamos a jugar con nuestras distintas opacidades de cuerpo, de esmalte y de opaco para que podamos obtener restauraciones que sean más aceptables. Como les decía, lo que estoy transmitiéndole hoy es lo que hago diario en mi consultorio. Hacemos varias cosas en el consultorio, sin embargo, el pan de cada día es lo que hacemos, resinas, una coronita, alguna cosa. No es el pan de todos los días estar haciendo solo implantes o solo un montón de coronas y esas cosas. Quiero que hablemos del diario, de lo que estamos haciendo a diario en la clínica. Este es un caso en el cual pues, llegó un paciente con caries, el caso anterior que estábamos viendo, el caso de las resinas que estaban manchadas. Eliminamos caries, como les digo, aislamos, tratamos de mantener aislado lo mejor que podamos nuestro campo, de manera que mantengamos la humedad separada de lo que estamos haciendo. Entonces, eliminamos nuestra caries, eliminamos todo lo que es caries, colocamos bases para poder mantener ese sellado, esa pulpa intacta, que no sea irritada por los materiales que colocamos encima de ella, y también para que esos túbulos dentinarios que están cerca de la pulpa y que nos están llevando líquido hacia nuestra cavidad también queden sellados. Es un aspecto de dos vías. Colocamos una base, la cual esa base nos va a ayudar a mantener aislada nuestra cavidad de humedad. Aquí, como vemos, hicimos también una preparación de bisel en toda esta zona de acá, de manera que nuestra resina no quede en un borde, como se miraba allá, sino que nuestra resina venga muriendo lentamente hasta esta sección del diente. El grabado que vamos a hacer en esto, vamos a utilizar grabado de esmalte, vamos a utilizar grabado con ácido fosfórico. Si se pasan, no importa, pásense. Eso no va a pasar nada. El diente en 2 días está otra vez remineralizado totalmente. Lo importante es que nosotros logremos sellar bien toda esta zona de aquí. Y no sé si han notado ustedes a veces que cuando nosotros hacemos una restauración y nos limitamos a grabar únicamente donde preparamos, con el tiempo esto comienza a formarse una línea negra porque comienza a despegarse. Claro, el adhesivo cubrió ciertas zonas del diente que no están preparadas y que no fueron grabadas, entonces es por ahí donde se comienza a levantar. Entonces nosotros lo que debemos hacer es grabar, yo en algunas ocasiones grabo de hecho toda la cara del diente, coloco adhesivo en toda la cara del diente de manera que al momento de pulir voy sacando, voy dando, y eso lo que nos va a dar es la capacidad de no tener a veces. Es bien molesto comenzar a pulir y que comience a aparecer una línea blanca. Esa línea blanca va caminando y caminando y caminando. Nosotros vamos a evitar que se forme esa línea blanca al momento de pulir si nosotros grabamos una superficie adicional del esmalte de manera que tengamos resina y que no se nos despegue de los bordes al momento de pulir. Entonces nosotros hacemos nuestra preparación, ya colocamos nuestra base, ya tenemos el bisel hecho, ya hicimos nuestro proceso de grabado, utilizamos un autoadhesivo, grabamos el esmalte con ácido fosfórico, frotamos la dentina con un autoadhesivo durante 20 segundos, la soplamos y polimerizamos. Colocamos el autoadhesivo sobre el esmalte igual al mismo tiempo, ese no lo frotamos,
Ese nada más lo colocamos y lo frotamos. ¿Hasta cuánto tiempo vamos a soplar? Vamos a soplarlo hasta que esto deje de moverse suavemente, de manera que no nos queden grumos y que nosotros podamos en ese momento también poder evaporar el solvente que trae el autoadhesivo. Es bien importante porque el solvente regularmente es acetona y agua o alcohol y agua. Entonces, si nosotros dejamos una porción de agua dentro de nuestro sistema, nuestra adhesión también a la larga va a fallar. Entonces, nuestro adhesivo debe quedar totalmente libre de agua. Entonces, es importantísimo al momento de colocar nuestro adhesivo que nosotros podamos evaporar perfectamente el solvente que nosotros estamos colocando en esa zona de ahí. ¿Ok? Esta es la parte palatina. Aquí vemos. Aquí hicimos un poco de bisel en esta zona de acá. Sin embargo, no tocamos mucho la zona de la parte incisal porque esto, al no tener soporte, este esmalte es muy fácil fracturarlo. Y esto nos va a servir bastante en el aspecto de estética y de funcionamiento con la restauración que vamos a tener. Entonces, vamos a ver ahorita algunos pasos de lo que vamos haciendo. Ya este diente ya lo tenemos con el adhesivo puesto, ya lo tenemos listo para comenzar a colocar nuestra resina. Este es el lugar donde va nuestro bisel. Entonces nosotros colocamos en la parte palatina una capa muy pequeña de resina de esmalte. O si no quieren, no la ponen. Pueden colocar únicamente la segunda parte, que es una capa de dentina o de resina que es totalmente opaca, para que esa resina bloquee la parte oscura o la oscuridad que viene de adentro de la boca para que nosotros podamos tener una restauración que no trasluzca gris, que se mire bonita. Entonces ponemos, como les digo, en la parte posterior una capa pequeña de resina de esmalte. Luego ponemos una capa de resina de dentina y luego colocamos otra vez otra capa de resina de esmalte. En toda esta zona de acá, no en el borde, sino que cubra hasta aquí y que venga más gruesa aquí, que vaya muriendo aquí, de manera que no tengamos esa línea divisoria entre resina y diente, que no se nos mire feo. Y aparte de eso, la parte biselada nos va a cumplir con dos funciones. Una función va a ser esa, que no tengamos una unión tope o un borde que esté borde a borde resina y diente. Y la otra parte es que nos va a crear una zona de retención o una área de retención mucho más grande para que nuestra restauración pegue en una forma más adecuada. Esto es el resultado que tenemos. Si como ven, aquí logramos eliminar esa unión fea que teníamos. Esto de acá ya no lo tenemos. Y el color del diente ya lo tenemos aquí también. ¿Cuál va a ser la fórmula? La fórmula ustedes la van a obtener. Es decir, esto yo puedo darle los lineamientos, pero esto es algo que como dentistas nosotros vamos aprendiendo. Si somos artistas en esto. Esto es lo que nos gusta hacer. Creo yo que no hay placer más rico decir, ¿qué hay ahorita? Le pregunta uno al asistente, doctor, viene, vamos a hacer una resinita. Bueno, dice, no, qué bonito, vamos a hacer una resinita bonita. Entonces, esto. Una cosa bien importante que olvidé decirles al inicio, con cualquier caso que hagamos de resina, es que lo primero que debemos hacer es tomar el color. Sin la luz de la lámpara ni nada, una vez que sentamos al paciente en la silla, primero agarren su colorímetro, tomen color y todas las anotaciones que deban hacer, si hay manchas, lo que sea, ¿verdad? Eso es bien importante, tomar color. Porque si nosotros tomamos el color ya al momento que vamos a hacer la obturación, ese diente ya estuvo seco, ese diente ya es un diente que es más claro, regularmente es un diente que todos son A2. Entonces ya ese diente deja de tener sus características de color porque ya es un diente que ya está reseco. Entonces, el color es importantísimo que nosotros lo tomemos siempre desde el momento que sentamos al paciente. De manera que nosotros logramos establecer el color adecuado. Porque también sucede que si nosotros tomamos el color 10 minutos después o a la hora que ya hicimos la preparación, lo que nos va a resultar es un color más claro en nuestra restauración y el diente siempre más oscuro. Entonces, bien importante es que nosotros logremos tomar ese color. Aquí tenemos otro caso donde podemos ver
que tenemos caries en esta zona interproximal, en esta parte de acá. Colocamos, como les digo, nuestra aislamiento, lo mejor que podamos. Hay veces que las partes proximales son difíciles de trabajar, sin embargo logramos aislar. Le digo, quitamos caries. Aquí pues pusimos nuestras bases de ionómero de vidrio. Regularmente lo que utilizamos es Vitrebond. Es un material bastante bueno para esto, tiene muy buena adhesión, tiene una capacidad de proteger bastante buena y de adherirse con nuestra resina bastante buena. Entonces quitamos todo esto, hacemos nuestras preparaciones, trabajamos tanto en este lado de acá como trabajamos también en este lado de acá. Como ustedes notan aquí, pueden ver que aquí tengo un bisel hecho en toda esta zona de acá y aquí tengo un bisel hecho en toda esta zona de acá. Aquí trabajamos con un diente primero, hacemos todo el procedimiento y hacemos el otro diente después. Cubrimos este diente, les digo yo, hay veces la gente se ríe cuando digo con ese material carísimo que utilizamos para separar, que se llama teflón de ferretería, que es muy bueno para hacer los aislamientos y separar los dientes unos de otros y es bastante delgado. Entonces aquí ya hicimos los dos dientes. Bien importante no solamente mimetizar el color del diente con el otro, sino que también mimetizamos lo que es forma y textura. Hay un doctor muy famoso que se llama Jack Preston, fue director mucho tiempo de la revista de prótesis, del Journal de International de Prótesis. Él decía, o dice, que el color no solamente tiene 3 dimensiones, no solamente es el color, saturación y la cantidad de gris, sino que también es textura y forma. Ustedes podrán notar, si ustedes agarran un colorímetro, que van a ver que ustedes no tienen un solo color en la boca. Sus dientes de arriba tienen otra coloración, sus dientes inferiores tienen otra coloración. Entonces, un aspecto que juega un papel importantísimo en esto es la textura y la forma. Hay veces que ustedes miran pacientes y dicen, el paciente anda una corona o anda algo en un diente porque no se le mira igual. Y ustedes lo analizan y miran y dicen, el color está bien, pero ese diente lo van a ver que es totalmente, por ejemplo, pulido, redondo, y los dientes de él no son redondos, son cuadrados. Entonces, es textura y es forma. Pacientes jóvenes es un esmalte más irregular, pacientes mayores es un esmalte un poco más liso. Si el paciente tiene dientes cuadrados, hay que hacer dientes cuadrados. Si el paciente tiene dientes redondos, hay que hacer dientes redondos. Es decir, no es el concepto de estética que nosotros podamos tener sobre los dientes que más nos gustan, sino que debemos acomodarlos, sobre todo cuando hacemos restauraciones unitarias dentro de la boca. Eso es bien importante. Este es el trabajo que obtenemos. Hicimos restauraciones en esta zona de acá. Hicimos restauraciones también en esta zona de acá. Como les digo, estos son dientes bastante largos, son dientes que logramos dejar no ver esas zonas oscuras en esta parte de acá, y el paciente estéticamente se va contento. Esto, como les digo, es bastante placentero para uno porque la resina tiene la gran ventaja de que nosotros podemos trabajar nuestros casos y ver el resultado ahí mismo. No es lo mismo estar mandando cosas al laboratorio, que quedó oscuro, que quedó claro, que quedó gris, y es bastante frustrante para uno y bastante frustrante para el paciente estar yendo a una cita donde su color de su restauración no quedó, ya sea una corona o una caría. Entonces, hoy en día yo les puedo decir que en mis casos unitarios, yo regularmente, si eso no requiere una corona ni nada, yo hago una caría de resina o una restauración de resina. No utilizo nada cerámico. Lo resuelvo en ese momento y ahí en la clínica. Resinas clase 4. Paciente que habla un día al consultorio, doctor, tengo una emergencia. Esto es una emergencia. Una persona pues bastante ocupada que tiene que relacionarse con gente. Si ustedes miran, tenemos restos todavía de resina pegados en esta zona de acá. Entonces eso hay que eliminarlo. Esto vamos a tomar el color de esto. Vamos a tomar el color de esto desde que el paciente se sienta para que nosotros podamos mimetizar tanto esta parte saturada de color como esta parte más translúcida que tenemos en los bordes proximales y en los bordes incisales.
Esto es lo que ya habíamos visto, con lo que explicamos la parte de opacos, esmaltes y cuerpos. Aquí, como les digo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer nuestro bisel, vamos para eliminar toda esta resina. Resina sobre resina no es una buena idea, resina vieja, pegar sobre resina vieja, quitemos la resina vieja y peguemos sobre diente. Regularmente, bueno, no regularmente, todos los trabajos que hacemos con resinas, regularmente siempre las hacemos con lupas, de manera que podamos trabajar, que podamos ser también conservadores en el tratamiento que hacemos, de ver hasta dónde quitamos para que no removamos más de la cuenta. ¿Qué vamos a tratar de mimetizar aquí? La parte saturada, que es esta dentina que está en este diagrama de acá. Más o menos podría ser la forma con mamelones, puede ser mamelones, o hay pacientes que no tienen definitivamente mamelones y su parte saturada llega hasta el borde incisal. Eso depende de cada persona. Entonces nosotros, y la otra parte que vamos a mimetizar es la parte translúcida, que vamos a utilizar ya sea resinas de esmalte o resinas que sean translúcidas. Entonces, nosotros hacemos nuestro bisel completo en toda esta zona de acá. Hacemos nuestro buen biselado, eliminamos caries, todo lo que haya que hacer. Colocamos nuestra base, hacemos un bisel, si quieren, en la parte bisel pequeño, en la parte palatina. Entonces, colocamos en la parte palatina una capa pequeña de una resina de esmalte que nos sirva como un soporte. Luego, sobre eso, mimetizamos lo que vemos en el otro diente, la cantidad de saturación y hasta dónde llega, con una resina de opaco en esta zona de acá. Y luego colocamos sobre este diente, más allá de donde hicimos el bisel, una resina de esmalte. Si ustedes ven, este es el resultado que obtuvimos. En ese momento, cuando yo lo vi, yo dije, qué bonito quedó esto, y como se siente uno, ¿verdad? Se levanta y qué bonito me queda, y no sé qué. Cuando comienzo a revisar las fotos en la tarde, veo esto. Esto que tengo aquí es una burbuja. Eso no lo había visto. Entonces eso siente uno como que se le cae el mundo, ¿verdad? Y le habla al paciente y le digo, ya dice que, no, doctor, si me queda bien, no, pero fíjese que no me siento bien, porque tapar esto, yo no sé qué experiencia han tenido ustedes con esto, pero tapar esto es dificilísimo. Si le ponen una resina que solo sea de esmalte, se va a ver el manchón negro. Si le ponen una resina que solo sea de cuerpo, se va a ver blanco. Entonces, aquí en algunos casos lo más adecuado es repetir esta cosa, es repetirlo. Sin embargo, es algo que nosotros notamos, hay veces que el paciente no lo nota, pero es algo que nosotros como odontólogos debemos exigirnos, porque esto es lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y no podemos hacer una cosa menos de lo que nos gusta hacer. Entonces, así llegó el paciente. Aquí hasta que vi las fotos, vi esta porción de acá. Eventualmente esto lo cambiamos en algún momento. Sin embargo, pues debemos estar atentos a esas cosas. Este es otro caso de otro paciente que llega y me dice, doctor, tengo una emergencia. Si ven, todavía aquí en el fondo se mira un poco de resina. Aquí podemos ver también restos de resina. Tomamos color en ese momento. Si ustedes miran, este diente tiene mucho más saturación de color y menos translúcido que el caso anterior. Entonces hacemos un bisel en toda esta zona de acá y en la zona posterior. En la parte posterior colocamos un respaldo de resina translúcida. Luego el defecto lo llenamos con una resina de cuerpo, casi hasta el borde, una resina de cuerpo. Esto llenamos todo lo que está a la cavidad y esto, y lo llevamos siempre hasta el borde donde comienza el bisel, no hasta arriba, sino que hasta el borde donde comienza el bisel. Y luego encima de eso colocamos una capa de una resina de esmalte. Entonces, como miran, aquí tenemos el caso en antes y después. Este es un caso que lo estamos viendo con
sin luz, creo yo, sí, sin luz, está sin luz del consultorio, sin luz de la unidad. Entonces, esto es lo que obtenemos. Podemos caracterizar esta zona de aquí, sin embargo, el paciente me dijo, más bien, doctor, hay que arreglar este otro de acá. Entonces, es lo que les digo, cuando nosotros vemos con nuestra restauración con la lámpara, lo vamos a ver igual, porque la luz está siendo colocada en una forma desde enfrente. Si nosotros la vemos sin la lámpara, tenemos una coloración más natural donde lo oscuro se trasluce de afuera hacia adentro. Y este es el resultado que obtenemos con esto. Como les decía, las carillas de cerámica las utilizo cuando son 2 o más carillas. Regularmente, cuando me toca hacer una carilla que sea en un solo diente, prefiero hacerla con resina, ya que el resultado que puedo obtener es un resultado inmediato, no tengo que estar esperando el laboratorio y duran, como no tienen idea, duran increíblemente bastante. Bien, duran mucho. Es un caso de una paciente que llegó, como les digo, de la vida real. Este pudo haber sido mejorado de muchas maneras, sin embargo, este caso, pues, el paciente dijo, doctor, cámbiame eso y eso es lo que quiero y punto, ¿verdad? Una resina, pues, que no tiene forma, no tiene color, no tiene textura, tiene caries, una resina que hay que cambiar de ahí. Esto es más o menos la forma que pensamos hacer eso. Quitamos todo lo que era la resina que tenía nuestro paciente ahí, entramos un poquito dentro de la encía, pues anestesiamos bien a nuestro paciente. Aquí lo que hicimos fue aislar, tratar de hacer un poquito de retracción con un hilo para poder mantener nuestro campo seco. No colocamos diques. Y este es el resultado que obtenemos con esto. Para mi gusto hubiera preferido hacer este diente un poco más largo. Sin embargo, el paciente se fue contento con esto. Me dice, doctor, es un cambio. Si le hubiéramos tenido un mejor cambio, sí, hubiéramos hecho algo por él. Sin embargo, pues ella le gusta cómo se fue. Ella le gusta cómo se fue. Paciente que llega con una carilla de resina, que no es acorde con forma, textura ni color de sus dientes. Igual colocamos en toda esta zona de acá al terminar de preparar y eso, colocamos un hilo. Regularmente coloco un hilo de 3 ceros, un hilo pequeño con muy poca fuerza, solamente metiéndolo así bien suavecito, de manera que no nos vaya a sangrar esa zona. Hacemos un grabado, eliminamos la resina, hicimos un grabado y este es el resultado que obtenemos. Con este diente, como les digo, utilizamos regularmente una técnica, en este caso de lo que llaman el estilo italiano. Colocamos una resina de dentina con un recubrimiento con una resina de esmalte. Entonces sí se nota un cambio. Como les digo, estos casos donde el paciente no se va a hacer más, solo vamos a trabajar únicamente con un diente, yo prefiero trabajar siempre con resinas. Este caso es un paciente que llegó con su dentadura bastante blanca. Este diente se lo golpeó en algún momento. Tiene restos de resina porque le han puesto resinas y un montón de resinas. Y este diente, no sé, tiene un defecto aquí. Pero comenzamos a trabajar con esto. Como les digo, tomamos color inicialmente. Vemos que es un color bastante claro, es un color B1. Es el color más claro que hay de la guía normal de Vita. Comenzamos a trabajar con él, con resinas. Muchas veces lo que hago es sin preparar ni nada, sin preparar ni nada, ni colocar adhesivos ni nada, comienzo a jugar con las resinas encima del diente antes de irme por la resina que pienso yo que es, de manera que pueda yo jugar con esmaltes, pueda jugar con opacos, pueda jugar con cuerpos, de manera que obtenga el resultado más adecuado para mi paciente. Polimerizo encima de eso y las carillas, pues si me sirve la uso, si no me sirve la boto. O solo copio la fórmula y hago una carilla nueva. Eso es como ustedes quieran. Ya vamos a ver eso. Quité todo lo que tenía él encima de carillas. Si ustedes ven todavía aquí, este diente tiene un poquito de resina, no se nota mucho. Aquí quité toda la resina que tenía encima y insinué una preparación pequeña en esta zona de acá. Y este fue el resultado que obtuvimos con esto. Este de acá, creo que todavía sigo luchando con él. El paciente quedó muy contento con esto, sin embargo, el paciente me dice, doctor, y ese punto le he puesto resinas opacas blancas y se mira blanco.
le he puesto resinas oscuras, de todo tipo le he puesto y la verdad es que nunca he quedado contento con lo que he hecho en eso. Sin embargo, este es el resultado de la carie que quería enseñarles y hay cosas que sí nos dan guerra. Hay cosas que sí nos dan guerra. En algún punto vamos a encontrarle solución a eso. Entonces, este es el resultado que obtenemos con él. Este es otro caso que llega, esto se fracturó una resina, lo que hice fue quitar el resto, una resina bastante grande, si ustedes ven estos dientes tienen resina. Entonces quité la resina de ahí, comencé a jugar con resinas para obtener el color. Llegué y logré hacer una carie encima de esto sin hacer ninguna preparación del diente, sin adhesivos ni nada. Polimericé todo esto, encima de esto lo recorté y lo pulí para irlo probando. Esto lo que hice al final, ya le voy a explicar, esta resina, esta carie lo que lleva es una base de dentina B3. Esto estuvimos como 2 horas probando bases, probando opacidades. Luego un poco de cuerpo a 1 en toda esta zona de acá. Y una resina translúcida totalmente, ámbar, en la parte del borde. Esto lo pulí bien, lo limpié bien, regularmente lo limpio bastante bien con ácido isopropílico, lo meto en un baño de ultrasonido, en el mismo alcohol, lo seco bien, coloco un poco de silano en la carie, en la parte interna, y luego coloco un cemento fotocurado. Reliax Lutin, que es regularmente lo que uso, hago el procedimiento de adhesión encima del diente y pego mi carie. Funciona perfectamente bien y el efecto que me deja de color, de forma y de textura es el que yo estoy esperando con esto. Este es otro caso también de un pacientito que me llega con una carie de resina en un diente que se golpeó. Una carie corta, una carie que no va con la forma, no va con la textura, no va con el color. Aquí sí lo que hicimos fue tomar un modelo, hicimos un encerado para darle la forma que queríamos y que tuviéramos una guía con que trabajar. Entonces aquí eliminamos todo lo que era la resina que tenía el paciente. Les digo, colocamos el material carísimo acá, y colocamos una guía, la guía que hicimos del encerado, en esta zona de acá. A esta guía lo que hicimos fue pegarle en la parte posterior una resina de esmalte, ya del color que habíamos escogido en esto. Aquí vemos la resina de esmalte. Y ya una vez con eso, pues comenzamos a trabajar. Después de la resina de esmalte, colocamos una resina que es de opaca para que no se nos trasluzca, queda oscuro totalmente esto. Y encima volvemos a colocar otra resina de esmalte. Y este es el resultado que obtenemos con este diente. Así lo teníamos, así quedamos. Esto lo logramos en una cita. Mejoramos color, claro que sí. Mejoramos forma, claro que sí. Y mejoramos textura también. Utilizamos también las carillas con resina para cerrar diastemas. Esta fue de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención. Esta señora fue una asistente mía hace tiempo. Hice unas resinas porque ella tenía un diastema. Me dijo, doctor, ciérreme estos dientes. Hice unas carillas y dije, 2 años le van a durar. Estas carillas tienen en boca creo que como 10 años de estar ahí y todavía ella las usa. No sé, bueno. No sé qué pasó con la foto. Bueno, cerramos diastemas. La utilizo también con el ortodoncista. El ortodoncista me pide que los dientes que están en forma de espiga, estos laterales, que los podamos reformar o darle una forma nueva para poder trabajar con ellos con su ortodoncia y luego posteriormente colocarles algo más definitivo. Una paciente que tiene 12 años, 13 años. Hicimos una guía, hicimos un encerado. Entonces comenzamos a colocar un respaldo en toda esta zona de acá, un respaldo de resina de esmalte. Hicimos los 2 dientes laterales, en este caso, los 2 estaban en espiga.
y pues esperaremos en algún futuro que ya termine su ortodoncia para también, en este caso hay anodoncia de los caninos. Entonces vamos a colocar en algún momento implantes en la zona de caninos y vamos a colocar un par de posiblemente carillas o coronas sobre los dientes que están en despegue. Ahorita pues de esta forma está funcionando mi paciente. Perdón, aquí está el caso, es que se me mezclaron las fotos. Estas son las carillas del diente con diastema, disculpen. Entonces, estas carillas, aquí donde las miran, tienen, fácilmente tienen 10 años de estar aquí. Todavía conservan su forma, conservan su textura y funcionan perfectamente bien. Este es el último caso que les voy a presentar. Este caso iba para mi casa un domingo ya tarde en la noche y sonó el teléfono, contesto y me dicen que es un muchacho que se le avulsionó un diente. Llegó en esta condición a la clínica con una avulsión del diente central, su labio lastimado, suturamos. Esta es la radiografía inicial de nuestro paciente acá, donde logramos ver dónde está la avulsión. Sin embargo, no hubo fractura de tablas ni nada, el diente salió íntegro. El diente nada más lo lavamos bien, lo mantuvimos en solución salina que se hidratara bien durante unos 10 minutos y luego lo colocamos de vuelta en su alveolo. Si ustedes ven, este diente está bajo un tratamiento de endodoncia, estaba oscuro y tiene una lesión en esta zona de acá. Este es el diente que volvimos a reimplantar y colocamos una férula. Esto es una semana después. Ya el paciente, no menos como unos 3-4 días después, ya el paciente ya va sanando de su boca. El diente está en esta posición, pues yo no conocía al muchacho. Para mí, desde el punto de vista radiográfico, está bien el diente. Este lateral está fracturado y este diente tiene un cambio de color bastante grande por el tratamiento que se le está dando. Vemos este lateral que está fracturado. Aquí ya colocamos una carilla de resina en este diente de acá. Este diente comenzamos a tratarlo con un blanqueamiento interno. Le hicieron endodoncia tanto a este diente al que reimplantaron como a este. Los comenzamos a tratar con peróxido de carbamida con calor. Hicimos 4 o 5 sesiones. Logramos blanquearlo bastante con eso. Sin embargo, teníamos defectos en forma y en tamaño, todo lo que estaba fracturado. Entonces decidimos también ponerle un par de carillitas de resina, una capa muy, muy finita de resina solo para corregir los defectos que tenía. Aquí podemos notar el golpe grande que tuvo, todas las líneas de fractura que tiene este diente aquí, eso no lo puedo corregir acá. Y acá, sin embargo, pues logramos un efecto bastante bueno, una restauración bastante resistente sin tener que recurrir a tratamientos que sean más agresivos. Es como llegó nuestro paciente, es como termina nuestro paciente. Entonces, ese es otro aspecto bien importante, ¿verdad? Esta parte de la lesión lo que nos hace es ser menos agresivos. Yo en algún momento de mi vida, sobre todo cuando vine recién graduado, yo pensaba que todo se resolvía con coronas y con carillas, con implantes y con puentes o con prótesis completas. Sin embargo, hoy en día tenemos una opción increíblemente buena, increíblemente linda en nuestras manos para poder hacer cosas bonitas. Somos odontólogos, somos artistas. Esto es el trabajo que a nosotros nos apasiona. Hoy les he presentado algunos casos de los que he hecho en la clínica, en la forma en que los resolví y espero pues haber cumplido o haberles dejado algo que les sirva. Les agradezco mucho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, porque sin duda alguna, pues hay muchas personas conectadas. Hemos tenido alrededor de 900 dispositivos conectados. Es momento para que hagan sus preguntas y respuestas. Muchos aplausos que le manden, sorprendente, y todas las alegorías que dicen para el trabajo que usted desarrolla. Así que muchísimas felicidades, doctor, porque sin duda alguna está aportando muchísimo con todo esto. Vamos a ver si hay preguntas. Bueno, le manda a la doctora
Anayensi Montero, bueno, Monterola, aplausos, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia, dice Ana Melisa Rodríguez. Muy buenos casos, comenta Dirian Carvajal. Excelente trabajo, dice. Y Wendy Cáceres dice, siempre son excelentes las conferencias con el doctor Corrales. Muchas gracias. Qué importante. Dice también la doctora Gabriela Pinel Caraccioli. Excelente, doctor. Gracias. Comentan también super conferencia, felicidades, dice Wendy Laínez. Bueno, tenemos más comentarios positivos. Excelente trabajo, dice Meli Ortiz. Excelentes casos y conferencias, dice Denia Bude. Y todos los que están, pues, comentando en este día. Y hay una consulta. En dientes, muchas gracias. Dice Leslie Gabriela Fortín, en dientes con una tonalidad grisácea al momento de realizar una clase 3 o 4, ¿cómo maneja el protocolo para colocar la resina? Ok, en una clase 3, acuérdese que siempre va a tener, por decirlo así, una ventanita que va a traslucir siempre desde la boca hacia afuera. Siempre vamos a tener que utilizar una resina opaca para que pare esa transmisión de oscuro de adentro hacia afuera. Las tonalidades grises son difíciles, un poco más difíciles de manejar. Sin embargo, a veces, en vez de colocar una resina que sea opaca, podemos colocar una resina de cuerpo que tenga suficiente grosor para que mate esa luz. Sin embargo, que nos dé siempre una tonalidad gris y no una tonalidad tan sólida como nos daría una resina opaca. Muy bien. Dice, vamos a ver, por acá hay otro, dice Paulette Sarmiento, felicidades doctor, excelente como siempre, gracias por compartir sus conocimientos. Y por aquí había otro que está muy importante acá. Dice Zaida Ávila, es una maravilla el doctor, tuve la oportunidad de que me supervisara integral y es maravilloso, ¿verdad? Así que muchísimas felicidades, doctor, porque imagino que muchos de sus estudiantes de pregrado y de posgrado están por aquí, así que por su práctica profesional, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Comenta Sol RC. Buen día, doctor Corrales, gracias por su exposición. Mi pregunta es, en obturaciones profundas que tiene base de SOE, ¿qué puede colocar? ¿Se puede colocar una base de inomero? Sí, mire, el SOE, el óxido de zinc y eugenol, no es compatible con los materiales a base de resina porque el eugenol inhibe la polimerización. Entonces nosotros no debemos tener nada que contenga eugenol bajo nuestras restauraciones de resina. Nada, absolutamente nada. De hecho, muchas veces tenemos problema con la parte de con el endodoncista, porque el endodoncista a veces sella nuestras cavidades con cementos a base de eugenol, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, eso tiende a contaminarnos las paredes. El eugenol debe ser eliminado totalmente de la cavidad para poder ser restaurada. No importa que sea debajo de la base, pero si esa cavidad ya tuvo eugenol, ese diente, esas paredes están contaminadas con eugenol y hay que darles una raspadita. Muy bien. Comenta por aquí Montserrat Valenzuela. Excelente, doctor. Muchas gracias. En los primeros casos de resinas, en clase 4, ¿no hubo compromisos pulpares o no tuvo que hacer anteriormente endodoncias? No tuve compromisos pulpares en ninguno de los dientes ni tuve que hacer endodoncias. Y con respecto a una pregunta bastante interesante, porque hay veces que la gente tiende a decir, bueno, hagámosle endodoncia, pero si le hacemos endodoncia, pongámosle corona. O sea, hacer endodoncia no es sinónimo de colocar una corona. Básicamente en un diente con esa cantidad de esmalte que tiene, nosotros podemos hacer, aunque el diente sea tratado endodónticamente, podemos colocar una resina perfectamente sin necesidad de hacer una corona. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una endodoncia y nosotros hacemos una corona, lo que vamos a hacer es quitarle más tejido al diente y lo vamos a hacer más débil.
Entonces, en esos casos, a menos que la pérdida de la corona sea demasiado grande, se recomendaría una restauración con un poste, un núcleo y una corona. Sin embargo, en los casos que presenté, aunque hubieran tenido endodoncia, esos casos no requerían el uso de una corona. Muy bien. Dice José Napoleón Castillo, gracias, doctor, por compartir parte de sus conocimientos. Excelente, amigo. Nos comentan también Dental Martínez. Gracias, doctor, por transmitir sus valiosos conocimientos. Y comenta por acá Rosemary Ruiz. Súper, doctor. Es un artista, dice. Muchas gracias. Comenta por acá también Misael Pérez. ¿Qué material es mejor como base y qué resina es la mejor para clase 5? Muchas gracias. Mire, la base regularmente lo que utilizo es una base de Vitrebond, una base de ionómero, un ionómero mejorado. Las resinas, yo utilizo resinas de 3M desde hace un montón de años. Las resinas es algo que deben utilizar una resina buena. Deben utilizar siempre una resina buena. No hay una resina específica que sea para clase 5. El problema de la clase 5 es que estamos en un lugar donde la cantidad de esmalte es bien poca, la cantidad de dentina es mayor y la cantidad también de túbulos es menor. Entonces nosotros, y estamos más cerca de la pulpa también, entonces nosotros debemos asegurarnos de que eso quede bien sellado, que quede bien sin caries, o si son lesiones por afracciones, deben quedar súper bien selladas y deben eliminar la causa. ¿Por qué se produce una fracción? Porque el paciente aprieta y al apretar lo que hace es flexionar el diente. No van a tener éxito con sus restauraciones de clase 5 si no le ponen una guarda al paciente, si las lesiones cervicales que tiene su paciente son por afracciones, porque el paciente aprieta los dientes, cualquier resina que ustedes le pongan y el paciente sigue apretando sin una guarda, va a botar las restauraciones. Entonces debemos de colocar siempre, si tenemos pacientes que tienen afracciones, debemos restaurar los dientes y colocarle una guarda. Muy bien. Consulta la doctora Landa. Excelente conferencia, doctor. Muchas gracias. En un diente abulsionado, a futuro, ¿es necesario hacer un tratamiento de conductos? Sí, regularmente sí, doctora, se recomienda el tratamiento de conductos una vez que el diente ya se ha fijado ya dentro del alveolo. Acuérdese que la pulpa se arrancó, eso hay que dejarlo limpio y hay que dejarlo sellado. ¿Cuánto va a durar ese diente ahí? No se sabe. Yo he visto dientes que tienen 20 años de estar abulsionados, ya tienen cierta reabsorción. He visto dientes que a los 10 años se ha reabsorbido y se ha caído. Sin embargo, la reimplantación de un diente abulsionado es un tratamiento válido siempre, siempre hoy en día. Es la mejor opción que tenemos, porque aunque ese diente lo perdamos en algún momento, no vamos a perder la cantidad de hueso ni de tejido en la zona y va a ser siempre más fácil de trabajar, aunque perdamos el diente. Muy bien. Consulta Sandy Yulisa Licona. Doctor, habló de colocar una base antes de realizar el grabado para no dañar los tubos dentinarios. ¿Cuáles son algunas de estas bases? Ok, la base que utilizo, como les digo, es una base de ionómero de vidrio, es un Vitrebond. Eso, como les decía yo, me aísla tanto la colocación de ácidos grabadores, la colocación de autoadhesivos, de que me irriten mi parte pulpar, y también la colocación de una base evita la salida de plasma a través de los túbulos dentinarios hacia mi cavidad. Es decir, no sé si ustedes han notado a veces que tienen una cavidad, que ya la tienen aislada, que la tienen seca, se dan vuelta para ver qué es lo que, a recoger algún material, y miran que la cavidad está mojada, y uno dice, ¿y esto de dónde se mojó? Esa cavidad se moja porque hay fluido a través de los túbulos dentinarios que vienen de la pulpa. Entonces, este fluido, también lo que hacemos al colocar una base es taparlo, por decir así, es ponerle un tapón a este fluido
y mantener un ambiente más seco donde nuestra restauración va a pegarse bien y va a tener una longevidad mayor. Muy bien. Consulta Juan Carlos Bueno. Para realizar un blanqueamiento interno de un diente anterior con endo, ¿qué tipos de peróxido y por cuánto tiempo? Doctor, le voy a ser honesto, yo esto lo hago muy poco. De hecho, lo hago, hay veces con los sobrantes que voy teniendo de los blanqueadores, nada más coloco el sobrante del blanqueador dentro de la cavidad, aíslo el diente porque estoy bastante agresivo con los tejidos blandos, y lo que hago es calentar un instrumento y meterlo dentro de la cavidad, de manera que esté liberando y liberando y liberando y liberando oxígeno. Los blanqueamientos internos tienen el problema a veces que si funcionan se puede pasar o se puede quedar corto, es decir, es algo, como le digo, que no es algo que hago yo en una forma rutinaria, sin embargo, es una opción que le encontré yo al tratamiento que hice con este paciente. Bien, vamos a una de las últimas preguntas. Marjorie López Aldana. ¿Cuántas capas de adhesivo recomienda aplicar? He escuchado que se puede más de una capa en adhesivos universales. ¿Qué opina? No, los adhesivos universales, los autoadhesivos que utilizamos son de una sola capa. Utilizamos una sola capa. Acuérdense que el adhesivo lo que hace básicamente es ir acondicionando, es grabando e introduciéndose dentro del tejido dentario. Eso pues es más que suficiente para poder grabar. Cuando utilizamos varias capas, era cuando utilizamos sistemas de grabado total, donde se nos decía que muchas veces la primera capa de adhesivo no lograba cubrir toda la superficie dental. Sin embargo, con los adhesivos universales, yo todavía, pues hasta la fecha, yo no he encontrado ese problema. Es una sola capa. Acuérdense que lo colocamos, no lo frotamos sobre el esmalte, y luego frotamos 20 segundos por toda la parte de la dentina, de manera que eso va a quedar bien impregnado, y adicionalmente a eso después lo soplamos para terminar de quitar los grumos y para eliminar el solvente, el agua y el etanol que trae eso, de manera que no nos quede nada de agua en nuestra interfase y en la zona de adhesión. Muy bien. Vamos aquí con otra consulta, doctor, y nos preguntan, Leonel Raudales, ¿solo usa resina 3M o hay en mercado más opciones? El mercado tiene muchas más opciones, es decir, es como cuando me preguntan a veces, doctor, ¿y cuál es el mejor material de impresión? Les voy a ser honestos, la resina es lo mismo. La mejor resina es la que mejor funciona en sus manos. Cada quien se acostumbra a eso. Es decir, yo estoy acostumbrado a trabajar con resinas 3M, le conozco la textura, le conozco la forma, le conozco el color, la forma que se comporta, si está caliente, si está al tiempo, si está fría. Entonces, eso es algo que es de gusto personal. Y el efecto y lo que yo puedo conseguir con él. Es bien importante, muchas veces tenemos el concepto de economía un poco malo, en el sentido de que si compramos materiales baratos, vamos a tener los buenos resultados. Yo les diría que no. Regularmente, un material caro da un buen resultado. ¿Qué sucede si utilizamos materiales baratos? A lo mejor no pegó, a lo mejor el color no dio, vamos a tener que repetir. Una repetición de una resina que tengamos que darle al paciente otra cita, eso ya no hay ganancia en la clínica. Entonces, es un concepto de economía, como les digo, compren buenos materiales. Buenos materiales, no importa si son Cortenes, si son 3M, si son Ivoclar, cualquiera, pero compren buenos materiales. Buenos materiales dan buenos resultados, no importa el costo, no importa el costo, siempre van a ganar. Sí. ¿Cómo evitamos el cambio de coloración en las resinas a corto plazo? Eso lo consulta Andrea Viera.
Bueno, la coloración de las resinas no deberían de decolorarse a corto plazo. Las resinas que utilizamos ahora, resinas nanohíbridas con nanorelleno y con todo este montón de cualidades, son resinas que son de fácil polimento, de manera que si nosotros mantenemos una resina bien pulida y la dejamos bien pulida, difícilmente se le van a pegar cosas dentro de la boca. Muy bien. Consulta por aquí Luis Alberto Molina. Excelente conferencia, doctor. En caso de un paciente bursista, ¿se le puede realizar estas carillas y colocar un guarda? ¿Cuánto tiempo de vida tendrían estas carillas con la guarda? Mire, perfectamente se puede colocar carillas de resina con un paciente bruxista siempre y cuando nosotros podamos controlar los factores oclusales del paciente, es decir, dejar una oclusión bien hecha una vez que nosotros terminamos de hacer nuestro tratamiento y colocarle una guarda después. Yo espero que me duren por lo menos 10 años una resina y lo que dura una resina normal. Como le digo, los factores que usted debe controlar en eso es el factor oclusal una vez que usted ha terminado de hacer su restauración y la colocación de una guarda. Bueno, doctor, le agradecemos mucho, ¿verdad? Hay más preguntas, pero no nos ajusta ya el tiempo para poderlas hacer. Le agradecemos mucho, pues, su presencia, su tiempo y sobre todo, pues, compartir su conocimiento con todos sus colegas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por dejarme darles un poquito de lo que hago. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted y a todos ustedes, queridos amigos y amigas. Les invitamos para que hoy a partir de las 4 de la tarde puedan estar junto con nosotros en una conferencia más de esta tercera semana, en el primer día del Congreso Virtual del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras. En nombre de la Junta Directiva, les agradecemos mucho. Hasta pronto.